Vamos a continuar en esta dinámica. Quiero invitarle, por favor, que me acompañe a la Biblia, la palabra de Dios, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 10. Romanos 5, desde el versículo 8 al versículo 10. Gracias a Dios. Vamos a la palabra. Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo 8 al 11. Dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Diga conmigo: reconciliados. Ahora diga: mi nueva identidad. Ahora dígale a la persona que está cerca de usted: reconciliados. Voltea a verle y dile: tu nueva identidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por hacer viva esta palabra en nuestro corazón. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por hacer posible nuestra reconciliación con nuestro amado Padre Celestial. Gracias, Padre, en Cristo tu Hijo. Amén. Una nueva identidad que se define, se caracteriza por tener libertad, tener confianza, la identidad de hijos. Qué importante es, o qué vital es, que sepamos en lo más profundo de nuestro corazón que somos hijas, que somos hijos amados de Dios, que no necesitamos luchar por sentirnos aceptados. Uno de los síndromes humanos con los que más batalla la humanidad, las personas, y de lo cual casi no hablamos, es con este aspecto de la identidad. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué tan amados, aceptados, valorados nos sentimos? Y esa búsqueda, esa lucha tiene su fin en la cruz del Calvario, cuando Cristo derramó su sangre por ti y por mí e hizo posible el reconciliarnos con Dios. La búsqueda, la lucha incesante por sentirme valioso, amado, especial, termina cuando yo rindo mi vida a Cristo Jesús y me convierto en su hijo, en su hija. Y entonces empiezo a vivir en una nueva dimensión o en una nueva identidad, la identidad de hijos. Ya no necesitas buscar la aprobación, la aceptación en lo que haces, porque eres amado, eres amada. Suena muy bien en teoría, es la palabra de Dios, es la verdad absoluta sobre ti y sobre mí. La cosa es que no siempre me siento así, no siempre estamos totalmente seguros de lo que somos en Cristo Jesús. Quiero que recuerdes, en primer lugar, que la iniciativa de reconciliarnos fue de Dios. Siempre ha sido de Dios, proviene de Dios. Cada uno de nosotros, en alguna forma o en alguna etapa de nuestra vida, fuimos hijos pródigos, separados, apartados. Fuimos buscando en fuentes equivocadas y en caminos equivocados esa realización que buscaba nuestra alma.
lo tenemos y lo teníamos todo en casa del Padre, pero hemos ido por caminos equivocados, hemos tomado decisiones equivocadas y hemos encontrado que no hay plenitud, no hay respuesta en aquellas cosas que pensábamos nos iban a llenar. No está en las cosas que queremos, que anhelamos o que codiciamos. La realización no está en las personas, porque es muy bonito estar rodeado de personas que te aman, pero te das cuenta que no, esas personas, incluso las más significativas de tu vida, ellas no pueden llenar el vacío de tu alma. Yo estoy rodeado de personas increíblemente valiosas, mi esposa, mis hijos. Amo con locura a mi familia, daría mi vida por ellas, por ellos. Estoy rodeado de personas increíbles en ustedes como iglesia, amigos y amigas, pero ninguno de ellos puede llenar el vacío de mi alma. Ninguno de ellos puede satisfacer profundamente mi corazón como solo Cristo puede hacerlo. Y esto no es mero cliché, no es un mero rollo doctrinal, es que esto es verdad. Solo Cristo puede saciar nuestra alma. Hemos vagado, hemos ido lejos de la casa del Padre. Nuestras necias decisiones causan daño a las personas que amamos, pero causan más daño en nuestra relación con Dios. A veces solamente vemos las consecuencias de nuestras relaciones terrenales porque son muy visibles, pero no nos damos cuenta de lo que lastimamos el corazón de Dios y de lo mucho que nos separamos de nuestra comunión con Dios. El hijo pródigo no pensó en nadie más cuando se fue de la casa. Él solo pensó en sí mismo. Nunca imaginó las terribles consecuencias que esto le acarrearía. Podemos imaginar a ese hijo de la historia, el hijo pródigo, pensando como pensamos muchas veces nosotros de manera tan común y diciendo: ¿qué tiene de malo? ¿Le suena familiar la frase? ¿Qué tiene de malo? Es mi vida. ¿Y qué? No le hago mal a nadie. ¿Qué tiene de malo? Son frases que resumen los valores actuales y muchas personas están enfocados en: es lo que yo quiero hacer, es lo que siento hacer, totalmente cegados de las consecuencias que puede causar. Y no solamente con las personas a nuestro alrededor, sino separarnos del amor de Dios, separarnos de la presencia de Dios. Queridos, Dios hace posible la reconciliación. Es Dios quien hizo posible el ser reconciliados con Él mismo. Cuando no teníamos ninguna posibilidad humana, dice el apóstol Pablo que acabamos de leer, cuando aún éramos pecadores, no esperó que cambiáramos, no esperó que nos acercáramos. Cuando aún éramos pecadores y estábamos alejados, Cristo murió por nosotros. Estando muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, ciegos en nuestra propia maldad, escucha, por su gran misericordia y por su infinito amor, Dios quiso acercarse y ofrecernos la reconciliación. ¿Qué te parece saber que no hay mérito en ti, en mí? No hay nada que pudiéramos hacer nosotros, humanamente hablando, para propiciar la reconciliación. No había manera de eso. Dios quiso hacerlo. Dios quiso crear los medios, el ambiente, los recursos y el camino para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. ¿Qué significa reconciliar?
Reconciliación significa unir. Ya lo hemos dicho antes. Reconciliación significa atraer, acercar lo que estaba separado. Reconciliar significa volver a unir lo que antes estuvo junto. Significa volver a reunirlo. Implica asemejar lo que es diferente también. Hacer propicio y hacer posible reunir dos partes separadas. Eso es lo que hizo y lo que sigue haciendo Dios, acercándonos a Él, llamándonos, buscándonos. Y cada uno de nosotros estamos viviendo alguna etapa de nuestro regreso a casa. Cada uno de nosotros representamos al hijo pródigo que estamos regresando a la comunión con el Padre. Algunos quizás estamos en la etapa de volver en sí, cuando el hijo pródigo volvió en sí, despertando, dándonos cuenta de nuestra verdadera condición y diciendo: creo que debo volver a Dios, creo que debo acercarme a Dios. Qué mal está lo que hice, qué equivocado estaba. Algunos estamos en esa estación, en esa etapa. Algunos ya vamos camino a casa, pensando: ¿me recibirá el Padre? Pensando: en cuanto lo vea, le voy a decir: Padre, perdóname, no soy digno de que me recibas. Hazme como a uno de tus peones, de tus jornaleros. Ni siquiera tengo la expectativa de que me devuelvas lo que dejé, lo que desperdicié. Hazme como a un peón. Algunos estamos pensando, tratando de controlar o hacer un control de daños, ¿verdad? Esto le voy a ofrecer a Dios, quizás me reciban. Pero Dios ya hizo posible la reconciliación. Él ya está esperándonos en casa. Y hemos dicho también que habemos muchos hijos pródigos que no nos fuimos de la iglesia, pero hemos sido pródigos estando dentro. Hemos estado dentro de la iglesia, pero separados de Dios. Hemos estado sirviendo quizás en el ministerio. Esto suena difícil. Hemos estado haciendo muchas cosas para Dios, pero hemos estado separados de Dios. Y esos pródigos también necesitamos regresar a casa. Esos pródigos necesitamos regresar al Padre, a la comunión con Dios. Mira aquí en pantalla: Dios quiso acercarse y reconciliarnos con Él por medio de su Hijo, dice el apóstol Pablo en Romanos 5, el versículo 8 nos dice en primer lugar que es Dios quien quiso acercarse. Él quiso reconciliarnos por medio de su Hijo. Diga conmigo: fue Dios, no fui yo, fue Dios. Y si depende de Dios, esto está seguro. Qué bueno que no depende de mí, porque si depende de ti y de mí, no hay seguridad de nada, ¿verdad? Dios quiso, dice el versículo 9, Dios quiso limpiarnos de todo pecado y presentarnos justos ante Él. Y el versículo 10 y 11 nos recuerda que Dios quiso restaurar nuestra identidad de hijos y restaurar nuestra comunión, nuestro compañerismo con Él. Gracias a Dios por la reconciliación. ¿Qué significa estar reconciliados? Bueno, debes recordar que Dios quiere que estemos en paz con Él. Desde el Antiguo Testamento, los profetas anunciaban esta reconciliación, anunciaban este deseo, esta pasión del corazón de Dios de recuperar la comunión con sus hijos. Isaías dice en el capítulo 1, versículo 18, Isaías 1, 18 y 19: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Es decir, pongámonos a cuenta. Vamos
a quitar el abismo que nos separa. Vamos a encontrarnos, dice el Señor. Si tus pecados fueren rojos como la grana, van a ser emblanquecidos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser tan blancos como la lana. Pero viene el versículo 19, dice: si quisieres y oyereis, viviréis el bien de la tierra. Si quisieres y oyeres, si quieres y obedeces, si estás dispuesto a escuchar, a detenerte y seguir mi palabra, si estás dispuesto a obedecer, serás bendecido. Y yo quiero que recordemos que aunque la misericordia de Dios es muy grande, que hizo posible la reconciliación, el amor de Dios, queridos, es tan extraordinariamente infinito. No hay límites para el amor y la misericordia del Señor. Quiero que pongas mucha atención en esta expresión que dice el Señor: si quisieras. No depende de ti. La reconciliación no depende de ti, pero sí está en ti tomar, acercarte, aceptar esa reconciliación y obedecer. Y esto requiere un cambio de mente, un cambio de pensamientos, un cambio de hábitos, un cambio de decisiones especialmente. Y durante este tiempo hemos estado aprendiendo y recordando lo importante de cómo responder a Dios. Cómo responder a Dios. Más allá de lo que sentimos, es cómo respondemos. Es decir, ¿cuáles son nuestras decisiones? Porque la fe está ligada a nuestras decisiones y las prioridades que nosotros ponemos. ¿Cómo ordenamos nuestras prioridades? ¿Qué es lo importante? ¿A qué le estamos dando tiempo? Por eso insistimos, una forma de oír, acercarse, una forma de decirle sí a Dios, acepto lo que tienes para mí, es brindándole tiempo a Dios. Y si Él está en nuestra prioridad, entonces vamos a apartar un tiempo y vamos a apartar un espacio para encontrarnos con Dios, para escuchar a Dios. ¿Están aquí conmigo? ¿Qué significa haber sido reconciliados? ¿Qué significa ser reconciliados? La palabra que leímos nos dice que en Cristo Jesús hemos sido justificados. Mira, esta palabra puede sonar doctrinalmente muy conocida, pero los alcances que tiene la justificación son espectaculares, son extraordinarios. Ser justo no tiene que ver con mi comportamiento. Ser justo es entender, recibir lo que Cristo hizo por mí en su sacrificio en la cruz del Calvario. Versículo 9, Romanos 5, versículo 9 dice: pues mucho más. Y me encantan esas expresiones que magnifican lo que tenemos que oír. Con más razón, pues mucho más, estando ya justificados con su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mis amados, significa que cuando aceptamos el don de Dios, el regalo de Dios, la reconciliación por medio de su sangre, hemos sido absueltos de toda culpa y de toda condenación. Escuche por favor: la justicia perfecta de Cristo fue imputada a nosotros. Ese es un término legal, los abogados que están aquí comprenderán mejor. Imputación tiene que ver con algo que yo no merezco o no tengo, legalmente hablando, ahora se me añade, es transferida
a nosotros esa justicia que yo no tengo. Así como la culpa fue imputada a causa de nuestro pecado, ahora, sin merecerlo, la justicia perfecta de Cristo Jesús, su santidad, su amor y su justicia perfecta es transferida a nosotros por la fe. No merecíamos esa gracia. Es totalmente inmerecido ese favor de Dios, pero lo aceptamos por la fe, y el sacrificio de Cristo hace posible que tú y yo ahora, delante de los ojos de Dios, seamos justos. ¿Qué te parece? Yo no lo merezco, y te aseguro que tú tampoco. No es mi comportamiento, no es mi esfuerzo, es por la fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por su sangre fuimos nosotros justificados, por la fe en Jesús, por la gracia de Dios y por la sangre de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Abrazar esa nueva identidad. Somos justos. Voltea con alguien que esté cerca de ti y dile: hola, justo. Dile: tú eres justa, tú eres justo a los ojos de Dios. No es tu justicia humana, es la justicia de Cristo que reposa sobre ti. Eres un hombre justo, eres una mujer justa. De nuevo, no tus méritos, sino por la obra de Cristo. Y por esa obra imputada, esa justicia imputada a nosotros. Sí, se oye extraño la palabra, ¿verdad? Nomás no le vayan a cambiar la I, así se la dejan, porque ese término es absolutamente exacto, preciso para entender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esa justicia ha sido dada a nosotros, permanece ahí por la fe, por la gracia del Señor. Eres un hombre justificado, eres una mujer justificada, y así te ve el Señor, te ve justo. Cuando el Padre te mira, ve la justicia de Cristo sobre ti. Él no mira tu pecado, no mira tus detalles, no ve tu debilidad. Él mira a Cristo, ve la justicia de su Hijo Jesucristo en ti. Te ha declarado justo, justa. El Señor ve la sangre de Jesucristo sobre ti, y así es como te mira, tan precioso como esa sangre que te cubrió. Gloria a Dios. Ser justificados no significa que seamos inocentes de nuestra culpa. Significa que Jesús ha pagado completamente por nuestro pecado. No significa que se ignoró todo el pecado que yo había cometido. Significa que fue perdonado. Significa que fue cuantificado. Yo merecía la muerte, pero la sangre de Jesús lo pagó todo. Gloria a Dios. Y nos presenta absueltos de culpa ante su trono de justicia. Y hemos sido perdonados y justificados. Diga conmigo: justificados. Por eso cantamos de su justicia. Cantamos de que somos justificados, porque esa sangre de Jesús nos ha limpiado. ¿Qué significa ser reconciliados? Mire lo que dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos, Romanos 5 y 10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y este término salvos significa de manera inmediata, con efecto inmediato, que somos salvos o libres de toda condenación. Diga conmigo: de toda condenación. La justificación en Cristo nos hace libres
de toda condenación. Vaya que luchamos contra la condenación, la culpa por lo que hicimos, la culpa que es magnificada por nuestro acusador. Cuando viene a tu mente y te dice: no tienes vergüenza, ¿verdad? Mira que ir y levantar las manos en la iglesia, tan a gusto. ¿No te acuerdas lo que hiciste? ¿No te acuerdas lo que dijiste? ¿Cuántos luchan con esa acusación del adversario? El adversario siempre tratará de llevarnos al plano de nuestro rendimiento, al plano de nuestras fuerzas, porque es ahí donde nos derrota. Si te olvidas de que eres limpiado y justificado por la sangre de Cristo, te olvidarás también que eres libre de toda condenación. Te olvidarás también que eres libre de toda culpa. Romanos 8, 1 y 2, aquí en pantalla. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuche, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan en sus propias fuerzas, en sus propios méritos y mucho menos en sus propios pecados, sino que andan conforme al Espíritu de Dios. Versículo 2: porque la ley del pecado, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos consecuencias, o hay dos leyes queriendo juzgarte: la ley del Espíritu de vida, que ha dictaminado, que ha sentenciado sobre ti que eres libre de toda culpa, que eres justificada por la sangre de Cristo. Pero también hay otra ley que querrá acorralarte, encerrarte en una prisión que se llama culpa y que se llama condenación. Pero aquí está lo que dice la palabra de Dios: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No en tus méritos, no en tus fuerzas, en Cristo Jesús. Y permítame que haga este énfasis, porque nada es tan peligroso como confiar en tus propios méritos. Confiar en tus propios méritos es más peligroso que los pecados groseros que puedes hacer deliberadamente. Por supuesto que eso debe estar descartado, pero qué peligroso es cuando una hija de Dios, cuando un hijo de Dios quiere asegurar la justicia de Dios a través de sus actos, a través de sus fuerzas, a través de sus méritos. No, mi hermana, mi hermano, amigos queridos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Yo sé que nuestros pensamientos es el campo de batalla donde el adversario está operando, ¿no es cierto? No sé con cuál hábito tú luchas o con cuál pensamiento constante estás luchando, pero nuestra mente es el campo de batalla, y es ahí donde debe abundar la palabra de Dios. Es ahí donde debemos fortalecernos a través de nuestro tiempo con el Señor, meditando, orando. Es ahí donde vamos a ser victoriosos. Cuando pasemos tiempo con la palabra, pasemos tiempo con Dios. No lo vamos a derrotar con nuestras fuerzas, no lo vamos a derrotar con nuestros argumentos, porque el acusador es experto en ese campo de batalla, en los dardos de fuego que decíamos unas semanas atrás. Los dardos de fuego que penetran en tu mente y entonces bajan a nuestro corazón.
Amados, el hijo pródigo, una vez más, pensaba: no voy a ser recibido, no voy a ser aceptado. ¿Cuántas personas valiosas, cuántas lindas personas, hombres y mujeres, están viviendo en el valle de la decisión? Tengo que volver. Ellos ya se han convencido que deben volver a la casa del Padre, pero dicen: no me van a aceptar. No más de pensar en la cara que va a poner el hermanito o la hermanita. Uy, el pastor no va a voltear ni a verme. Solo de pensar, mejor no lo intento. Hay tanta gente que sabe que necesita regresar a casa, al Señor, pero tienen miedo, tienen temor, tienen reservas, o quizás su orgullo les impide humillarse. Están en el valle de la decisión. Por eso seguimos orando por los hijos pródigos, las hijas pródigas del Señor, porque ellos son valiosos, son preciosas. Debemos orar para que el Espíritu Santo siga obrando y ellos se rindan y se humillen y vuelvan a la casa del Padre. El hijo pródigo pensaba: quizás no me reciban. O lo más probable es que él luchaba con este pensamiento: es que no soy digno. Probablemente me reciban, pero ¿con qué cara? No soy digno. Me merezco lo que estoy viviendo. Me lo merezco. ¿Has vivido en esa estación? Sabes que necesitas la misericordia del Señor, pero dices: yo me lo busqué. Ahora voy a terminar, voy a continuar aquí en lo que yo merezco. Me imagino al hijo pródigo en esta lucha, pero en algún momento dijo: no, me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Y esto es lo que le voy a decir en cuanto lo vea. Ahora, ¿saben? Esto no siempre lo hemos mencionado, pero encontraba recientemente esta información y dije: vamos a llevar el hijo pródigo remasterizado, porque es importante esto. Había una ceremonia antigua en la cultura judía que le llamaban Kesasa. Y Kesasa es un término hebreo que significa corte o ruptura. Se refiere a una antigua ceremonia judía que simbolizaba la ruptura de lazos o la exclusión de una persona de su comunidad. Se utilizaba para expresar rechazo, vergüenza o exilio de alguien que había deshonrado a su grupo, a su clan o a su familia, especialmente si había malgastado su herencia o si se casaba con alguien que no era de su clan, de su grupo, de su raza o de su familia. Y cuando los hijos se iban de casa, estaba estipulado en la ley que era algo deshonroso y que debían pagar por él. Y entonces se fue creando una costumbre. Los aldeanos, cuando se enteraban que una familia estaba viviendo eso y que alguno de los hijos se iba dejando a su familia atrás, dejando a su padre, dejando a su clan, a su comunidad, entonces ellos se preparaban para condenar ese acto. Y lo que hacían era que cuando regresaba el hijo que se había marchado, ellos acudían entonces, y esta era la ceremonia que se menciona, que implícitamente aquí traigo algo para ilustrarlo mejor. Ellos tomaban jarrones, cántaros de barro
Y entonces, tan pronto aparecía el hijo en la colina, en el camino, se adelantaban. Y esta ceremonia tenía que ver con recordarle lo mal que había hecho, la terrible consecuencia que había, la decisión que había tomado. Kesasa significa el rechazo público y la maldición por haber abandonado su hogar, malgastando su herencia, y esto merecía la condenación. Y cuando los hijos que se habían ido regresaban a la casa, entonces las personas acudían y lo rodeaban. Antes que entrara a la aldea, lo encontraban en el camino y le decían: lo que has hecho es imperdonable. Lo que tú hiciste fracturó, lastimó a tu familia. Eres digno de condenación. No mereces el perdón. Así te haga el Señor. Y entonces tomaban los cántaros y los rompían a los pies de ese muchacho. Me dieron permiso para romperla, no se preocupe. Así como esa vasija se rompió en pedazos, le decían: así el Señor haga contigo. Están rotas las relaciones. No perteneces más a esta familia. Eres digno de condenación. No puedes llegar a este lugar. No eres bienvenido acá. Eso merecía Kesasa. Pero ¿qué es lo que pasó en la historia del hijo pródigo? Dice la Biblia que cuando el padre, Lucas 15:20, levantándose vino a su padre. Mire esto. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Escuche. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Por qué corrió el padre? Porque necesitaba ganarle a los aldeanos. La noticia se había expandido sobre la aldea. Habían visto a un muchacho en harapos venir por el camino. Se dio noticia y todos estaban preparándose, sacando algún cántaro para ir a recibirlo a la entrada de la aldea y recordarle lo que él merecía, porque él se había buscado eso. Mereces condenación y te condenamos a vivir lejos de esta aldea. Por eso el padre corrió y lo alcanzó. Tenía que ganarle a los que condenaban. Tenía que ganarle a la ley, a la costumbre. Y entonces salió a su encuentro. Y cuando los aldeanos llegaron, era demasiado tarde. El padre lo tenía besando en sus brazos, abrazándolo. La gracia corrió más rápido que la condenación. La gracia es mayor que la condenación. Tú y yo merecemos, no merecíamos, merecemos la condenación. Merecíamos haber sido rechazados. Merecíamos haber sido señalados, expuestos, descubiertos delante de los demás, porque nos fuimos, nos apartamos y dejamos la casa del Padre. Pero el Señor, en su misericordia, la gracia que fue manifestada en Cristo Jesús, nos alcanzó a ti y a mí. Corrió a recibirnos. En Cristo, mis amigos y hermanos, no solamente fuimos justificados y no solamente fuimos libres de la condenación, de la culpa. En Cristo también reconciliación significa que en Cristo hemos sido adoptados. ¿Y qué significa esto? Porque este es otro término legal. Y en Occidente la adopción es un concepto muy diferente a lo que bíblicamente en la cultura de Oriente significaba adopción.
Romanos 8, ahora 14 y 16 dice la palabra del Señor: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Escuche, por este espíritu de adopción clamamos: Abba, Padre, Padre, Papá. El Espíritu con mayúscula, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu con minúscula de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios le da la certeza, el testimonio, la absoluta seguridad a mi corazón de que soy hijo de Dios, de que eres hija de Dios. Es de nuevo el Señor, es la iniciativa, es el recurso sobrenatural de Dios asegurando lo que tú eres. Merecías condenación, merecía yo el rechazo, pero la gracia nos alcanzó. La gracia salió a nuestro encuentro y no somos ya condenados. No hay ninguna condenación para tu pecado, para mi falta. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora somos hijos amados, somos hijos aceptados, y esto significa ser adoptados. Eres legalmente declarado hijo de Dios, hija de Dios, con todos los derechos. No hay hijos de segunda y tampoco hay hijos VIP, porque de pronto, cuidado, de pronto hay quienes podamos decir, mirar sobre el hombro a alguien y decir: tú eres hijo entenado, yo soy hijo de la casa. No, a veces lo decimos con nuestra mirada. ¿Tú? ¿A poco sí? Tú vas llegando, ¿verdad? Tú no tienes los años que yo tengo. Y posiblemente por nuestra ceguera podamos hacer sentir de menor categoría a alguien, pero no es así. No es así. Somos hijos amados del Señor. Esa palabra Abba es un término arameo que significa papá. En ese sentido de familiaridad, papi, papito, apá, como decimos en Sonora, apá. La forma íntima, familiar, cariñosa con la cual Jesús hablaba con su Padre. Él no utilizaba los términos teológicos y doctrinales correctos de la época. Él decía: Abba, Padre mío, papá. Esta, queridos, es la herencia que Jesús nos dejó. Una puerta abierta, un camino, una seguridad, una confianza de que podemos entrar a la presencia del Padre y llamarle Padre. Soy tu hija, soy tu hijo. Vestido con la justicia de Cristo, el Padre te mirará con absoluta confianza, te mirará con aceptación absoluta, porque eso es lo que eres: hija de Dios, hijo de Dios. Y mientras yo meditaba en esta palabra, el Espíritu Santo me puso claramente en mi corazón esta palabra para ti. Dile a mis hijos que yo los he dignificado. Dile a mi pueblo que los he vestido con la dignidad de Cristo. Porque hay muchos que no nos sentimos dignos. Hay muchos que estamos luchando con este asunto de sentirnos dignos. Estamos como el hijo pródigo, en esa estación donde estamos aún dándonos cuenta de a dónde nos llevaron nuestras decisiones, y estamos bajo
el escrutinio del Espíritu Santo, sí, bajo la convicción del Espíritu Santo, pero nos miramos a nosotros mismos y decimos: no soy digno. Quiero decirte, yo tampoco lo soy. Yo estoy donde tú estás, pero el Señor quiere que veas ahora la vestidura de justicia de Cristo Jesús sobre ti. Ya no veas tus méritos, ya no veas tus propias obras o tus esfuerzos, porque esos nunca serán suficientes para acercarnos a Dios. Has sido justificado, has sido reconciliado con Dios, y eso significa que la justicia de Cristo reposa sobre ti, que no eres condenado, no estás siendo culpado o acusado de parte de Dios. Sí lo merecíamos, pero Él sale al encuentro. Corre más rápido que la ley, que la condenación, que la justicia humana, y nos abraza y nos encuentra, haciéndonos saber que somos aceptados y somos adoptados. El hijo no se sentía hijo, pero en ese momento en que el padre le recibe y le abraza, le adopta una vez más. ¿Qué significa eso? Que le devuelve su identidad de hijos. Saquen un vestido nuevo, pongan anillo en su dedo, la distinción de hijo, pongan calzado nuevo. Ya no es un esclavo, es mi hijo. Y maten el becerro gordo y hagamos fiesta. Y el Señor te dice: si estás luchando con sentimientos de sentirte indigno, indigna, el Señor te dice: mírame a mí. No mires tus propios méritos, no mires tus vestidos, vístete con la justicia de Cristo. Ahora que estamos en Cristo, nuestra antigua condición de esclavos al pecado ha sido radicalmente cambiada. Gloria a Dios. Somos hijos legítimos de Dios. Eres hija legítima de Dios, con el derecho absoluto de vivir en libertad bajo su paternidad. Gloria a Dios. Y para eso ha sido enviado el Espíritu Santo. Tenemos al mejor aliado, tenemos el mejor recurso, el Espíritu Santo de Dios, para afianzar en nosotros la seguridad de su paternidad. Gloria a Dios. Esa adopción sobrenatural es para legitimarnos, para dignificarnos como hijos amados, bajo la justicia de Cristo. No por tu justicia, es por la justicia de Cristo Jesús. Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer y está haciendo cada día en tu vida y en mi vida es legitimar nuestra filiación de hijo al Padre. Dignificarte con los méritos de Cristo como hija que eres del Señor. Sobre esa plataforma debes estar parada, sobre esa plataforma debes servir al Señor, vestida de Cristo y no de tus méritos, vestido del Señor, no de tus propias fuerzas. Póngase de pie, queridos. Y se me ayuda mirando acá en la pantalla esta última declaración. Ser hijo, ser hija es gozar de una posición mucho mayor que ser siervo. ¿Sabe? Los pastores, los ministros, nos inflamos como pavos reales cuando nos dicen siervos. El siervo de Dios. Y sacamos el pecho y decimos amén. Porque hoy la palabra siervo ha sido estilizada. Sí somos siervos del Señor y conviene que tú también lo seas. Pero cuando la Biblia habla de siervo, no lo dicen de manera estilizada, aesthetic como ahora.
siervo no tiene nada de aesthetic. Ser siervo es ser esclavo. Cuando la Biblia habla de ser siervos de Jesucristo, siervos de Dios, se refiere a ser esclavo. Pero sabes, aunque es extraordinariamente hermoso servir a Dios, desgastarse, servirlo, yo deseo invertir cada minuto de mi vida sirviendo al Señor, sirviendo y agradándolo a Él. Pero ser hijo es mejor. Ser hijo es la clave. Porque si te comportas como siervo pero no entiendes lo que es ser hijo, te vas a desgastar, te vas a desilusionar muy pronto de la iglesia, del ministerio. Eres hija, eres hijo. No hemos recibido una naturaleza de esclavos para servir motivados por el temor, dice Pablo. Por el Espíritu Santo hemos recibido la naturaleza de hijos, y los hijos corren a los brazos del Padre, especialmente cuando saben que han hecho mal, cuando sabemos que nos hemos equivocado. También sabemos que hay unos brazos de amor esperándonos si acudimos a Él humillados, y sabemos que seremos amados y que seremos aceptados. Y el Espíritu Santo me recordaba: hay tantos preciosos hijos que aman a Dios, pero que están queriendo lograr su comunión con Dios en base a sus obras, en base a su esfuerzo, y dicen: es que ahora sí tengo que lograrlo, es que tengo que lograrlo, tengo que hacer el bien, pero lo están haciendo en sus fuerzas. Algunos quizás dicen: no puedo decepcionar a Dios y no puedo decepcionar a los hermanos. Hermano, si lo estás haciendo en tus fuerzas, vas camino a la derrota. No eres esclavo, no eres siervo, no estás bajo condenación. Dios no está cruzado de brazos y con el ceño fruncido mirándote a ver si ahora lo haces bien. No, eres hijo de Dios, eres hija amada. El Señor sabe que eres frágil, sabe que vas a tropezar, sabe que no tienes fuerzas, pero Él te ama. Él te abre los brazos. Él te dice: camina hacia mí, hijo, camina hacia mí. Y las veces que cayeras, Él te levantará. De eso se trata, permanecer en Cristo. Hemos sido reconciliados en Él. No faltarán voces de dentro y de afuera que te digan: no se supone que así deben hacer los cristianos. No faltarán voces del hermano mayor de la casa que en vez de alegrarse porque el hijo o la hija regresa, se quedó afuera enojado. El hermano mayor siempre se hace presente, pero el padre hizo fiesta. Aleluya. El Padre hace fiesta porque tú y yo regresamos a su presencia, regresamos a sus brazos. Gracias, Padre. Gracias, Padre Celestial. No hay quesasa para mí. No me recibe la maldición, me recibieron tus brazos. Yo merecía quesasa. Yo merezco ser expulsado, ser reprobada. Por lo menos merezco ser amonestado y expuesto ante los demás. Oh, pero tus brazos, tus manos, tu misericordia corrió más pronto y me alcanzaste, Señor. La gracia es mayor que la condenación. Tu gracia
corrió más rápido que la acusación. Y ahora estoy en casa. ¿Por qué no levantas tus manos? Le dices: gracias, Señor. Úsame para ser un ministro de reconciliación a otros. Dile: usa mi vida para traer a otras mujeres, a otros hombres, a otros jóvenes. Úsame, Señor, para mostrarles el camino. Úsame para decirles cómo volver a tus brazos. Dile: úsame a mí. Úsame a mí, que he probado la gracia, que me alcanzó la misericordia, Señor. Dile: úsame a mí. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia.